Buenos días, hermanos, amigos que nos visitan hoy un domingo más en los servicios online de Raíces y Alas. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hoy puedas disfrutar del servicio y que sobre todo la palabra de Dios te pueda transformar. Empezaremos con unas alabanzas. Domingo a domingo quizás has venido escuchándolas, algunas ya te las sabes, no te quedes sin cantar y sobre todo dedicárselas a nuestro Señor. El objetivo real es por quien vivo. Nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé. Por ti, tratando de alcanzar el objetivo real, es por quien vivo. Nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí. Vivo para ti, más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Que mueve las montañas, yo lo puedo. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mi fe, que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Más grande es Él que vive en mí, que el que en el mundo está. Mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mi fe, mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús. Lo sé, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús. Él vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mi fe. Siendo Dios, fuiste tan humilde. Hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar. Cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte,
tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Jesús. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó, y su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es.
gracia salvo soy. Aleluya, glorias a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, glorias a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Gracias a Dios que nos ha permitido tener este tiempo. Ojalá que Él haya disfrutado también de estas alabanzas que son para Él, para darle gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Continuamos con el programa. Te pido que te mantengas atento. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero que hayas disfrutado el tiempo de alabanza, tanto como yo también lo he disfrutado. Y ahora nos preparamos en este día tan especial para abrir la palabra de Dios. Y es un día especial, no solamente porque es domingo, porque los cristianos los domingos nos reunimos, aunque sea de manera virtual, para alabar a Dios, para adorarle, para aprender de su palabra, sino porque hoy día estamos conmemorando la resurrección de Jesucristo. Es un tiempo especial. Pero ¿sabes qué es lo triste? Es que no solamente es un tiempo especial para nosotros, sino que en estos tiempos como que hay una falsa religiosidad entre las personas. Y algunos creen que este tiempo de Semana Santa, de Pascua, de Resurrección, es simplemente para callar sus conciencias, es su dosis de religiosidad del año. Y vamos a ver a lo largo de los siguientes minutos en el estudio que vamos a hacer de la Palabra de Dios, que esto no debería ser así. Mira, soy totalmente consciente de que el protagonista de lo que vamos a hablar está presente porque está vivo. Justamente es lo que estamos celebrando. Está vivo. Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Así es que te pido que me acompañes a pedir que Él nos ayude para poder entender lo que tiene que decirnos en esta mañana. Acompáñame en oración, por favor. Señor, te doy gracias porque resucitaste, Señor. Porque demostraste que eres el Hijo de Dios, que eres todopoderoso. La tumba no pudo contenerte, la muerte no pudo contenerte, Señor. Tú eres invencible. Y te doy gracias, Señor, porque lo que vamos a hablar en esta mañana es tu palabra. Y yo te pido que tú nos ayudes para poder entenderla, para poder aprender lo que tú quieres decirnos, pero más allá de un conocimiento intelectual, lo que queremos, Señor, es aprender para practicar, para vivir, para hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor. Lo que vamos a estudiar es tu palabra. Y yo te pido que me ayudes para estar a la altura de tu palabra y de la gente por la cual tú has dado tu vida, Señor, que va a escuchar esta exposición. Muchas gracias. En tu nombre, amén y amén. Como te dije, es un tiempo especial, pero hay que tener cuidado de no malinterpretarlo y no tomarlo en un sentido equivocado. Así que el título de este mensaje es Mi respuesta ante la obra de Cristo. Porque después de haber visto durante toda una semana los hechos, los eventos de la última semana de ministerio público de Jesús, algo tiene que producir en nuestra vida. Y claro, de repente has sido conmovido, te has quedado perplejo por la respuesta de estos líderes religiosos, respuesta de incredulidad, de rechazo al Mesías. Pero en esta mañana quiero concentrarme en dos tipos de respuesta que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y la primera respuesta es entender de qué se trata todo esto. Y es que, mira, lamentablemente muchos toman la Semana Santa como si fuera pues el día de San Valentín y como si fuera la Navidad y le dan, no sé,
qué clase de significado poniendo huevos de Pascua, con el conejo de Pascua, con tarjetitas y corazones por todos lados, y de pronto se habla sin ningún reparo acerca del amor de Dios, sin entender de qué estamos hablando. Y mi intención, hermanos, es que podamos nosotros recapacitar y ver de qué se trata todo esto, ¿no? Y la primera cosa que debemos recordar es que esto se trata de que el hombre ha ofendido a Dios. Y cuando yo te digo que el hombre ha ofendido a Dios, me estoy refiriendo, por supuesto, a ese episodio tan triste de cuando Adán y Eva fueron creados, y tan temprano como en el huerto del Edén, recién después de quizás un día, 2 días, no sé, la Biblia no es clara, ellos se les presentó la oportunidad, fueron tentados para pecar, cayeron, desobedecieron a Dios. Pero yo quiero explicarte que esto que pasó entre Adán y Eva y Dios, esto fue una ruptura de comunión, no fue simplemente una ruptura de amistad. Algunos no lo entienden, algunos piensan que es como cuando yo discuto con mi amigo, ¿no? Y me peleo con él, no me hablo una semana, no me hablo un mes, pero después me encuentro y nos pedimos disculpas y ya se solucionó el asunto. No es así. Lo que pasó en el huerto fue la ruptura de la comunión. Ya entre el hombre y Dios no había un terreno común, porque habíamos ofendido la santidad de Dios. Cuando el hombre ofende la santidad de Dios, ya queda rota esa relación y es imposible, no hay vuelta atrás, no hay cómo repararla. Hay un problema entre el hombre y Dios. Y sabes que tú podrías decirme, y hay muchas personas que me han dicho, pero el pecado tú lo pintas como si fuera un problema tan grande y tantos problemas tan graves ahora. Y tú podrías pensar de repente, en estos tiempos en que estamos con esta pandemia, en que estamos con esta emergencia sanitaria a nivel global, lo más importante, y tú deberías concentrarte, predicar respecto a la pandemia y darnos esperanza respecto. Mira, te voy a decir que el pecado es el problema que es raíz de todos los problemas. Y correcto, estamos enfrentando un problema serio, pero el pecado es el problema más serio que el hombre tiene en toda la historia y hasta la actualidad. Más serio que la pandemia que estamos enfrentando. El pecado es un problema muy serio. Pero no solamente el hombre ha ofendido a Dios, sino que el hombre debe ser castigado por ese pecado. Dios tiene que castigar al hombre. Y aquí yo quiero explicarte un dilema, el dilema más grande de las Escrituras. ¿Cuál es ese dilema? Que Dios es amor, pero a la misma vez es justo. Es justo. Y en cuanto a su justicia, yo quiero leerte unos versículos, por favor. El hombre pecó, ofendió a Dios, pero yo quiero que me acompañes a ver qué es lo que Dios dice en cuanto a su justicia. En Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así dice la Biblia, morirás. Dios le advirtió al hombre de que el pecado iba a traer como consecuencia la muerte. Vamos a Ezequiel 18:20. Muchos años después, ¿no? Este profeta dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y este versículo nos aclara una doctrina equivocada, una enseñanza equivocada, una creencia producto de una mala interpretación de las Escrituras, que nos habla de las maldiciones generacionales. Aquí dice claramente Dios de que Dios no culpa por el pecado del padre al hijo, ni viceversa, sino que cada uno lleva su propio pecado. Y nos dice claramente: el alma que pecare, esa morirá. Ese es el castigo por el pecado. Pero vamos a Números también. Números 14, versículo 18, dice: Jehová, tardo para la ira, nota la descripción de Dios, y grande en misericordia. Ahora mira esta controversia: que perdona la iniquidad por un lado y la rebelión, aunque de ningún modo, y mira el otro lado, tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y no está hablando por si acaso de maldiciones generacionales, sino que Dios sigue el rastro de, lamentablemente, cómo el pecado tiene efecto sobre toda la humanidad a lo largo no solamente de las generaciones, sino a lo largo de la historia. Y de eso nosotros somos testigos, por supuesto. Ahora, Dios es justo. Y como te digo, ese es el más grande dilema de las Escrituras. Dios dijo en el huerto: si pecan van a morir. Y no estaba hablando solamente de la consecuencia física, de la muerte física, la cual todos vamos a experimentar, lamentablemente. Es el pago del pecado. Sino está hablando de la muerte, la erradicación, la ruptura, como te dije, de esta comunión con Él.
por nuestro pecado. Entonces Dios tiene que castigar, a pesar de que es misericordioso, Dios tiene que castigar. Pero aquí viene la otra parte del dilema, como te dije, o sea, pero sigue siendo misericordioso. Y Dios tiene un amor obstinado por nosotros. Y la otra parte, la contraparte del dilema, es el amor de Dios. Acompáñame por favor al libro de Éxodo, capítulo 34. Dice, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y nota que repite lo que dice Números. Dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí Dios está precisamente poniendo el dilema y se lo plantea a Moisés. Dice: yo soy misericordioso, hago misericordia, perdono, pero a la misma vez no perdono. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Yo te digo, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Es un Dios que nos ama con un amor obstinado. Hermanos, y déjame hacer un paréntesis en mi exposición para decirte lo siguiente. En estos momentos difíciles, claro que Dios sigue amándonos. Claro que Él sigue preocupado por nosotros. No es que Dios está de brazos cruzados o está tirado en un rincón de los cielos, ¿no? Carcajeándose y golpeando el piso. No, hermanos. Dios sufre cuando castiga, ¿no? Y no te quiero decir directamente que lo que nos está pasando es un castigo de Dios, ¿no? Pero ciertamente, como te dije antes, el hombre pecó y de ahí todas sus decisiones son marcadas por el pecado, por el error. Y si estamos como estamos, hermanos, es porque el pecado es nuestro problema principal. Pero Dios nos ama. Dios está atento a lo que está pasando. Y yo sé que muchos cristianos estamos orando en diferentes lugares y estamos clamando al Señor en nuestras casas y estamos preocupados, tratando de dar buen testimonio, obrando con misericordia cuando debemos orar con misericordia. Hermanos, sigamos así, pero Dios está atento. No pierdas esto de vista, ¿no? Pero, como te digo, en el obstinado amor de Dios, pero también en su carácter justo, tenía que haber una respuesta para ese dilema. Y la respuesta para ese dilema es Jesucristo. Es Jesucristo. Acompáñame, por favor, al libro de Isaías, capítulo 53. Versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y está hablando de nuestra enfermedad espiritual que se llama pecado, no de nuestra enfermedad física. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, como te hablé, había un dilema. El amor de Dios y la justicia de Dios, ambas en la misma persona, ambas definiendo a Dios como Él mismo dijo, ¿no? Yo soy Dios que hace misericordia a millares, pero no tomo por inocente al culpable. Entonces, algo tenía que hacerse para que el amor de Dios y la justicia se abracen. ¿Y qué fue eso que sucedió? Dios mismo tuvo que pagar las demandas de su justicia. Y lo hizo a través de Jesucristo, como nos dice aquí Isaías, ¿no? Dice claramente que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El precio por nuestro pecado, por haber ofendido a Dios, tenía que ir directamente a Jesucristo. Dice que todos nosotros nos descarriamos, pero Dios cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Y mira, cuando Jesús estuvo en el huerto, y en esta semana seguramente tú has meditado y si has podido acompañarnos en los estudios que hemos estado haciendo en las noches, recordarás que lo hemos visto. Cuando Jesús hizo esta oración tan conmovedora en el huerto de Getsemaní, uno de los relatos de los evangelistas nos dice que cuando él oraba a su Padre, no le decía solamente Padre, sino que le decía en griego Abba Padre, que significa Papito. Y Jesús ahí hace esta oración: Señor, si es tu voluntad,
pasa de mí esta copa. Y Jesús no estaba hablando, hermanos, de los sufrimientos que venían, de los latigazos, de la corona de espinas, de cargar la cruz, de los clavos que le iban a atravesar, de sus heridas supurando, del calor abrasador que complicaba su estado físico. No estaba hablando de eso, hermanos, no estaba hablando nada de eso. Él estaba entendiendo de que esa copa que iba a tener que beber era la copa de la ira de Dios, porque Dios no toma por inocente al culpable. Y aun cuando el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, es decir, Cristo nunca pecó, hermano, fue perfecto. Sin embargo, Él tuvo que ir a la cruz a pagar el precio de nuestra paz, nos dice Isaías. Él tuvo que ir a la cruz, hermanos, en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto para aplacar la ira de Dios. Yo quiero que escuches lo que voy a decir a continuación y quiero que lo recuerdes todo el tiempo. Ya, todo lo que Dios odiaba, todo lo que Dios odia, ergo, el pecado, la maldad, todo lo que Dios detesta, todo eso lo puso sobre su Hijo en la cruz. Y es por eso que cuando entre las palabras que dice Jesús en la cruz, dice una que es desgarradora, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios tuvo, para poder tratarnos, para poder vernos como justos y tratarnos como justos, Dios el Padre tuvo que ver a su Hijo como injusto y tratarlo como injusto. Dime si eso no es el amor de Dios en su grado superlativo por nosotros. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, por eso te decía, no puede ser que la Semana Santa la tomemos, no sé, para pintar huevos, para regalar tarjetas, poner corazoncitos y hablar indiscriminadamente de lo que no sabemos. Más respeto cuando hablemos del amor de Dios, porque el amor de Dios le costó la vida a su propio Hijo. Hay que entender esto, hermanos. Es una cosa muy seria. Es una cosa que tenemos que meditar con temor y temblor, ¿no? Y la cuarta cosa que tenemos que entender es respecto a la resurrección. ¿Qué cosa es la resurrección? En primer lugar, tenemos que entender que la resurrección, hermanos, es el milagro más grande de toda la historia. Acompáñame, por favor, al libro de Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, Jesús le dice aquí a sus discípulos que Él estaba poniendo voluntariamente su vida. Como ya te mencionaba antes, nuestro pecado tenía que experimentar un castigo. Dios tenía que ser resarcido en su santidad que había sido ofendida. Su justicia demandaba un pago y Jesucristo hizo ese pago. Pero ¿sabes qué? Él era el único calificado para hacerlo. En el Antiguo Testamento Dios instituyó entre el pueblo de Israel una celebración llamada el Día de la Expiación. En hebreo es Yom Kippur. ¿Qué pasaba en ese día de la expiación? En ese día de la expiación se tomaban 2 machos cabríos. Uno se sacrificaba y el sumo sacerdote entraba a derramar la sangre, a esparcir la sangre de ese macho cabrío sacrificado dentro del lugar santísimo, ¿no? Tú recordarás que el arca del pacto estaba en la parte del lugar santísimo. El tabernáculo de reunión tenía 3 partes. Tenía la parte de los patios de entrada, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, que simbolizaba, como te digo, la presencia de Dios. Entonces, en el día de la expiación, entraba el sumo sacerdote y esparcía la sangre del cordero que había sacrificado, del macho cabrío que había sacrificado. Pero eran 2 machos cabríos, como te digo, ¿no? El otro macho cabrío, ¿qué se hacía con ese macho cabrío? El sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío, confesaba sus pecados y los pecados del pueblo, y luego mandaba que una persona se llevara ese macho cabrío, ese animalito, se lo llevara lejos al desierto. Y la idea, y sucedía, ¿no?, que lo llevara tan lejos que el animalito nunca más regresara.
Pero, ¿qué simbolismo tenía eso? Lo del sacrificio lo entiendes, pero lo del animalito en el desierto, bueno, simbolizaba que Dios tomaba el pecado del pueblo sobre ese animalito y lo alejaba para siempre. Bueno, Jesucristo aquí le está diciendo a sus discípulos, yo pongo mi vida, yo soy ese sacrificio, yo tengo la voluntad de hacerlo, ¿no? Nadie me quita mi vida. En el caso de estos animalitos, en ambos, el que era sacrificado y el que era llevado al desierto, estos animalitos no sabían lo que iba a pasar con ellos, no tenían voluntad, no lo escogían. Y por esa razón también, el efecto de ese día de expiación, del día en que Dios cubría los pecados, este Yom Kippur de los judíos, solamente duraba un año. Y al siguiente año tenía que hacerse de nuevo. Pero ¿sabes qué? Jesucristo, el sacrificio perfecto, a Él no lo llevaron. Él decidió ir a la cruz. Y por eso es que la resurrección es el milagro más grande de todos. Porque Jesús dice, ¿saben qué, muchachos? Yo pongo mi vida. Y yo tengo el poder para volverla a tomar. Hubieron otras resurrecciones y Jesús mismo resucitó a otras personas. Pero Jesús anunció su propia resurrección. Y lo cumplió tal cual lo dijo y resucitó con su propio poder. Pero no solamente que la resurrección es el milagro más grande de la historia, sino también que es la prueba de que el sacrificio de Cristo es eficaz y suficiente. Acompáñame a Romanos 4:25, por favor. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y no es que el apóstol Pablo aquí está haciendo una diferencia en cuanto a los efectos o el alcance tanto de la muerte de Cristo como de la resurrección, dándole a tanto a la muerte como a la resurrección un alcance determinado. No, en realidad aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es exponiéndolas como parte de un todo, como una obra integral de Jesucristo, tanto la muerte como la resurrección. De tal forma, hermanos, que nosotros no somos salvos solo por la muerte de Cristo, sino también por su resurrección. Porque si Él no hubiese resucitado, la obra no hubiese estado completa. Jesús resucitó para demostrar. Y el Padre valida ese sacrificio de Cristo al resucitar también a Cristo. Y con eso se demuestra ¿qué cosa? Que su sacrificio es suficiente y ha sido recibido por el Padre. ¿Sabes qué? Ya no hay que hacer ningún sacrificio más. Como dice el libro de Hebreos, ¿no? Que Cristo murió una vez y para siempre. Ya no queda más sacrificio que hacer. Se acabó. Ese Yom Kippur, ese día de la expiación, no tiene que suceder nunca más. Ya no hay ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer para salvarnos. Pero no solamente eso, sino déjame decirte una última cosa. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ese último versículo que leí fue el 19. Pablo dice que el fundamento de nuestra fe, hermanos, nuestra fe tiene sentido porque Cristo resucitó, porque está vivo. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucitó a Lázaro? Lo vimos también, si has seguido los estudios titulados La semana que cambió la historia, vas a ver cuando hablamos de la resurrección de Lázaro, Jesucristo dijo una frase impresionante. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús también dijo en otra oportunidad, porque yo vivo, ustedes también viviréis. ¿Sabes? Nuestra fe es viva y tiene sentido, porque el objeto de nuestra fe, Jesucristo, está vivo. Venció a la muerte. La muerte no pudo contenerle. La tumba no pudo contenerle. Satanás pensó cuando lo vio a Jesús en la cruz, ya gané. Eso de la simiente de la mujer que me iba a pisar la cabeza no se pudo cumplir. Yo gané esta partida. Le gané a pulso al famoso Hijo de Dios. ¿Saben qué? Satanás fue derrotado porque nadie es contrincante de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Bendito sea. Entonces Jesucristo, hermanos, es la razón de nuestra fe. No es que nosotros los cristianos somos un grupo de gente tonta que cree en un amigo imaginario, que anda débil mental y necesita inventarse algo para sostenerse y motivarse en la vida. No, hermanos. El objeto de nuestra fe, Jesucristo, es real y Él está vivo. Él está vivo.
Pero eso es solamente una parte de la respuesta, ¿no? Como te dije, es importante que sepamos de qué se trata todo esto de la Semana Santa y de la obra de Cristo, ¿no? Pero la última parte no deja de ser importante. La segunda parte es rendir nuestra vida. Y esa es la otra respuesta que tenemos que dar, hermanos. Y por un lado tenemos que saber y entender lo que hemos expuesto hace un instante. Tenemos que rendir nuestra vida porque tenemos que responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no se trata, hermanos, solamente de obtener la salvación, porque hay muchos que piensan esto, ¿no? Ya yo obtengo la salvación y eso es suficiente. No basta con eso. Tenemos que ser discípulos y ser discípulo del Señor es algo que es muy costoso. Hermanos, no basta solamente con saber, con tener conocimiento. Y lo que acabamos de decir hace un instante, yo he tratado de explicarte a grosso modo, hermanos, sin entrar en mucho detalle, la obra de Cristo, lo que significó el pecado, lo que el pecado nos hizo y cómo Dios a través de Cristo pudo rescatarnos. Pero no basta con saberlo. Esto tiene que provocarte a rendir tu vida, a entregar tu vida para el Señor. Acompáñame, por favor, al libro de Lucas, ¿ya? Y vamos a ver cómo Jesús lanza este desafío, hermanos. Y este desafío, antes de leerlo, yo estaba meditando esta semana en lo siguiente. En estos días de Semana Santa, especialmente el Domingo de Resurrección, es un día muy desafiante para todos los que predicamos la palabra de Dios, ¿no? Porque hay este sentimiento de pronto inusitado de religiosidad en la gente y todos tratan de escuchar algún mensaje, alguna prédica, ¿no? Para ponerse de repente, aunque sea por un instante, en paz con Dios. Y de repente la tentación de muchos predicadores puede ser, voy a decir algo que les haga sentir bien, que pueda vender nuestra iglesia, ¿no? Que pueda marketearlos bien. Hermanos, pero ¿sabes qué? Cuando Jesús tuvo a las multitudes, cada vez que tuvo multitudes, de repente los discípulos pensaron, ¿no? Jesús, muy bien, mira, tú que quieres construir tu reputación, que quieres ser influencer, ¿no? Que quieres llenar tu iglesia de tanta gente, estás por el camino correcto, mira, tienes una multitud y ahora dile algo que los enganche. ¿Y saben qué? Jesús cada vez que tenía esa multitud decía algo que hacía que la gente se vaya. Porque a Jesús no le interesaban las multitudes y hay que entender eso. A Jesús le interesaban los discípulos. Y mira, vamos a leer Lucas 14 y es justamente lo que vamos a ver. Dice, versículo 25, grandes multitudes iban con él. Y como te dije, Jesús pudo haber dicho, ya la hice, ¿no? Ya la hice, ahora soy influencer, ¿no? Pero cuando vio a las multitudes, dice, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús inmediatamente les planteó el reto del discipulado. No les planteó el reto de seguirme solamente, de asistir los domingos, de tener una vida tibia espiritualmente hablando. No, Jesús no habló de mejoras en la vida. Jesús habló de transformación. Si quieres seguirme, pues no puedes ser como tú eres, tienes que ser mi discípulo. Y para ser mi discípulo, Jesús le planteó dos cosas, ¿no? Les dijo una cosa que nadie quería escuchar, ni nadie quiere escuchar todavía en esta época, ¿no? Le dijo, voy a leerlo nuevamente, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo te expliqué hace unos domingos a qué se refería Jesús con esto. Jesús no estaba hablando de amar a quien nos manda amar, porque nos manda en su palabra después a cuidar de nuestras familias, a criar en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos, a amar a nuestras esposas. No es que la Biblia se contradice. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es que el verdadero discípulo ama tanto a Dios que el amor por Dios que hay en su vida no tiene ninguna comparación. Ama tanto a Dios que la relación que tiene con las otras personas pasa a un segundo plano. No porque las detesta, sino porque el amor de Dios es lo más importante. Y esa es la primera condición del discípulo. Y la segunda condición del discípulo es tomar la cruz. Y mira, Cristo fue a la cruz y estuvo comprometido con la misión de Dios todo el tiempo en su vida. Y estuvo dispuesto, como nos dice Pablo en Filipenses, a humillarse, a negarse a sí mismo. Y el discípulo de Jesús también tiene que caminar en el mismo sentido, estar dispuesto a sufrir por Cristo, porque es lo que corresponde a alguien que de verdad quiere seguir a Jesucristo. No de manera tibia, sino genuinamente. Y mira, como yo te decía, Jesús
no cayó en la tentación de querer captar cantidades de gente. Su meta era conseguir discípulos, y esa es la cosa más difícil. Y sabes que hay muy pocos discípulos de Cristo. Hoy en día hay un fenómeno llamado las iglesias multitudinarias o las mega iglesias, ¿no? Y yo no tengo nada contra esto en realidad, ¿no? Y si están bien llevadas y si se predica el evangelio, no hay, amén, bendito sea el Señor, qué bien, ¿no? Pero el problema es cuando uno trata de conseguir gente a costas a expensas de la predicación del evangelio. Y claro, después que la gente escuchó esto que Jesús dijo, pues la gente se retiró. Porque ¿sabes qué? La gente busca los beneficios de la cruz y no los compromisos de la cruz. Y claro, uno puede predicar de todo menos de la cruz y del reto de morir a uno mismo. Yo quiero decirte algo importante. Mira, hemos hablado acerca de la obra de Cristo, de su muerte, y toda esta Semana Santa deberíamos haber estado meditando en eso, ¿no? Al menos en Semana Santa, ¿no? La obra de Cristo, su muerte, su resurrección. Yo quiero decirte una cosa. Si la muerte de Cristo, si la obra de Cristo no es suficiente motivación para que le sirvas, para que le obedezcas, sino que necesitas pues que Dios te dé un mejor carro, un mejor trabajo, una mejor casa, que mejores tus relaciones familiares, que yo no sé, que te dé las vacaciones soñadas, que te haga recorrer todo el mundo. Yo no sé, si necesitas todo eso, entonces yo te digo con todo respeto, pero te lo tengo que decir con mucha firmeza, ¿sabes qué? Estás perdido, no le conoces. Porque el sacrificio de Cristo debería ser suficiente razón para obedecerle, para servirle, para vivir para Él. Las multitudes seguían a Jesús cuando les daba de comer, cuando hacía milagros, cuando los sanaba, pero cuando fue a la cruz lo dejaron solo. ¿Sabes por qué? Porque hasta ahora el mensaje de la cruz es impopular. Y ahí donde estás, yo quiero pedirte que me acompañes en oración, por favor. Donde estás, quiero que cierres los ojos. Vamos a hacer una oración. Y claro, este es un día de celebrar. Este es un día de alegrarnos, hermanos. Y es una tremenda bendición saber de que Jesús no fue detenido ni por la muerte, ni por la tumba, ni por Satanás. Y sigue siendo el mismo. La Biblia nos dice que Él no cambia. Ese Señor que venció todo, que venció el pecado, es nuestro Señor. Y Él prometió un día que iba a estar con nosotros siempre y está con nosotros siempre. Bendito sea el Señor, está con nosotros. Pero ¿sabes qué? Este no solamente es un día para celebrar. Este es un día para hacer un compromiso. No basta con saber sobre Cristo y lo que Él hizo. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos tener pasión y devoción por Él. Yo sé que las circunstancias son difíciles ahora, ¿no? Y por favor no quiero que pienses que lo ignoro. Las circunstancias que vivimos son difíciles para todos. Y lo que viene posiblemente sea más complicado también. No solamente la pandemia, sino los efectos colaterales que hay alrededor. Pero ¿sabes qué? Más allá de las circunstancias, nosotros tenemos que ver que ese Señor que venció a la muerte, que venció la tumba, que pagó por nuestros pecados, nos sigue amando y sigue atento y cuidando de nosotros. Y cualquier cosa que nos pase es porque Él lo permite en su santa voluntad. En su perfecta voluntad, hermanos, yo te digo, es tiempo de comprometernos y creer. Si tú has estado viviendo para ti, tienes la oportunidad ahora de decirle, Señor, quiero vivir para ti. Señor, quiero cada día de mi vida levantarme y agradecerte por la inmensa obra que hiciste al salvarme. Y quiero dedicar mi vida, el resto de lo que me queda de vida, a hacer tu obra, Señor, a tratar de agradarte, a motivarme lo suficiente por lo que tú has hecho, Señor, a no hacer oraciones egoístas nunca más, sino más bien preocuparme por lo que tu reino necesita y cómo puedo contribuir con que tu reino crezca. Señor, pongo mi vida en tus manos y te agradezco porque tú venciste y tu victoria es mi victoria. Muchas gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén.
Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No te vayas, por favor. Todavía nos quedan unos anuncios más y una canción que seguramente tú vas a querer disfrutar también. Dios te use. Somos Raíces y Alas y queremos que sigas conectado con nosotros. Es nuestro deseo como iglesia ayudarte a conocer mejor a Dios a través de su palabra. Por ello, te contamos de nuestras oportunidades de crecimiento para este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, donde le cantamos al Señor y escuchamos la enseñanza de su palabra. Puedes seguirla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento. La Biblia nos narra la fascinante historia del amor de Dios y nosotros la estudiamos de manera coherente y progresiva, aprendiendo los detalles y las grandes lecciones que Dios nos dejó. Puedes participar vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reunión de hombres cada miércoles a las 9 p.m, reunión de oración cada jueves a las 9 p.m. y las reuniones de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica de lunes a viernes a tu bandeja de email para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. Si quieres más información o quieres registrarte, por favor escribe a informes@raicesyAlas.org. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes. Dios te use. Gracias a Dios por su palabra fresca, clara, desafiante y sobre todo con el poder de transformar nuestras vidas. Esperamos que hayas podido estar atento, que no te hayas perdido nada del mensaje. Si te lo perdiste, puedes buscar este mensaje y los mensajes anteriores en nuestra página de Facebook, Raíces y Alas, o en nuestro canal de YouTube, Raíces y Alas. Vamos con una última alabanza. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó como a su Hijo Él me recibió y su nombre llevó, y su perfecta vida de obediencia al Padre al yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó por la fe mía.
conectarte con Raíces y Alas. Nos alegra mucho haber contado con tu presencia y esperamos que Dios haya tocado tu vida poderosamente con su palabra. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se conectan con nosotros puedan oír y entender la Biblia para poder ser fructíferos para Dios en su vida cotidiana. Si quieres saber más de nosotros o tienes algún pedido de oración, puedes escribirnos a informes@raicesalas.org o visita nuestra web raicesalas.org. Si ya eres parte de Raíces y Alas, te recordamos que las ofrendas son fundamentales para cumplir nuestra visión. Si te has conectado por primera vez o recién nos estás conociendo, pero sientes que hemos sido de bendición para tu vida, te pedimos que consideres apoyarnos financieramente para poder continuar con este trabajo. En Raíces y Alas ofrendamos por gratitud y con alegría como nos enseña la palabra. Puedes utilizar cualquiera de los métodos que aparecen en pantalla para poder ofrendar. Gracias por acompañarnos y esperamos contar con tu presencia en algunas de las siguientes actividades. Dios te use.